Oli, yo soy Luis y en esta ocasión vengo a compartir ideas de libros que quiero escribir. Me parece bastante random que esté haciendo este video, pero justo acabo de terminar de grabar el video anterior. Me cambié la playera solo por mera o burocracia. Justo me apetece compartir un poco de lo que ocurre por mi cabeza y explicar de cierta manera, tampoco tan a fondo, qué es lo que me gustaría escribir. Nadie es 100% original, entonces, ¿por qué no exponer todo lo que he querido hacer? Historias que he empezado pero abandoné, otras que no me atrevo a empezar aún. Y sobre todo creo que se van a dar cuenta de que mucho de las cosas que quiero escribir están alineadas o apegadas a mi vida por ciertos sucesos y demás. Aún así creo que iré explicando conforme la marcha y deteniéndome en momentos en los que sea oportuno hacerlo. Así que comencemos con este video. La primera idea que quiero compartir es sobre una historia que justo se me ocurrió en uno de los momentos más desagradables, horribles y lamentables que he vivido en los últimos años. Hubo un fin de año en el que la pasé fatal, no por mi alrededor, sino por mí. Ahora sí que el problema soy yo. Y esa noche lloré mucho porque justo me sentía como muy rezagado, muy triste porque no había como hecho las cosas que quería hacer y porque tampoco tenía claro qué es lo que quería. En fin, como ciertas limitaciones que ocurrieron en mi cabeza en ese momento y se me ocurrió hacer o escribir una historia que tratará... ¿Qué? Una historia que tratará una historia que tratará justo sobre una persona, un chico, una chica, chique, quien sea. Tampoco soy como tan estricto y rígido con mis personajes o como que todo tiene que ser siempre un hombre porque al yo ser uno solo puedo escribir, o sea, ¿sabes? O sea, no sé, no soy como tan así en ese sentido. Al contrario, creo que me encantaría escribir personalidades, géneros de todo tipo. Entonces, que esta persona antes de abandonar este plano terrenal dejó escritas como ciertas cartas y las programa para que se envíen en cierta fecha en específico a personas cercanas que estuvieron durante su vida. Justo esa noche me escribí una carta a mi yo del siguiente año y recibirla un año después fue maravillosa porque verme que un año después no la estaba pasando tan mal fue gratificante y sobre todo como muy sanador. Entonces, por eso esa historia de esta persona que la está pasando mal y que pues bueno, en este caso se va, termina su vida. Antes de eso, pues deja como todas estas cosas que quiere explicar o decir referentes al por qué tomó esa decisión. Y ahora, pensándolo bien, me recuerda a esa famosa serie de 13 Reasons Why, porque justo era como de esta chica que deja sus cintas grabadas, sus cassettes. Fue curioso porque en el momento en el que tuve esta idea no estaba pensando en esa serie, pero ahora que me doy cuenta, pues tiene cierto parecido. Por eso digo que al final ninguna de nuestras ideas son originales, solamente pues se modifican o llegan en ciertas etapas o momentos que creemos pertinente hacerlas o llevarlas a cabo, pero nada es tan original como creemos. La segunda idea que quiero comentar, compartir, enseñar y mostrar al mundo es desde que llegó Manola a mi vida, que es mi perrita, mascota, amiga, amor de mi vida, compañera y todo lo hermoso, precioso del mundo. Sueño con algún día hacerle un libro
pero en específico como una novela gráfica en el que narre alguna aventura sobre ella o sobre nuestra vida de ella y yo, ¿sabes? Como que la relación que tenemos, que es bastante especial y de cierta manera pues dependemos emocionalmente el uno del otro. Manuela llegó un momento como, repito, y creo que lo estaré repitiendo a lo largo de este video porque muchas de estas ideas pasaron, ¿qué me pasa este día? Muchas de estas ideas pasaron por mi cabeza justo cuando estaba sintiéndome triste. Nos complementamos el uno del otro porque ella puede tener como demasiada energía y yo suelo ser una persona como más tranquila o que sí le gusta experimentar o aventurarse, pero sabes, como en pequeñas dosis, y ella es como vamos a hacer esto a cualquier hora, y por eso me encantaría en algún momento escribir una historia, una novela gráfica, porque es que no la visualizo de otra manera que no sea un cómic, que no sea pues inclusive llevarla a algún dibujo animado. O sea, creo que eso sería fascinante y como un escritor es uno de mis más grandes sueños, que cualquiera de mis historias lleguen a verse a través de una pantalla o que pues no sé, alguien apueste por ellas y las representen de manera audiovisual, ya sea en película, serie, caricatura, inclusive obra de teatro o hasta una telenovela. ¿Por qué no? La tercera idea le he puesto autobiografía mamá. Una vez le solté a mi mamá el comentario de ¿no te gustaría que te escribiera un libro? Y ella en el momento fue como no, ¿por qué harías eso? Pero creo que eso fue en un momento en el que ella igual todavía no sabía que a mí me gustaba escribir o que no lo tenía tan claro. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, ella sabe y conoce y muchas veces como que hasta me incita de que estás escribiendo un libro cuando me ve escribir en mi diario todas las noches. Y le he comentado que no, aún no tengo como un libro como tal, pero que eventualmente ocurrirá. Entonces, obvio, quisiera que uno de los libros o de las historias que lleve a cabo se tratara sobre la vida de ella, porque mi mamá es una persona bastante especial para mí. Es el ser humano que más amo en el mundo, o sea, tal cual. Mi mamá ha pasado por diferentes etapas y momentos en su vida desde que es niña y cómo ella creció en un cierto panorama y en un ambiente en el que pudo salir de ahí y sobre todo el ser una persona como tan resiliente. Muchas veces hay excusas cuando se carecen de cosas tanto materiales como emocionales y ella pues a ver, no quiero exponer su vida, pero al final es un poco de lo que vivió en su niñez, infancia, adolescencia y juventud, porque justo en la etapa adulta le cambia como su panorama de vida, pero esa vida luego también se torna un tanto complicada. Wow, estoy diciendo esto en voz alta y me está pareciendo ya como espectacular de escribir. Algún día me encantaría hacerlo. Mi mamá se merece un libro, se merece que le escriba su autobiografía. Y además porque esto ya es como muy personal, pero recientemente luchó contra el cáncer de mama. Entonces estoy bastante orgulloso de ella porque se merece que le escriba un libro. Y ya no digo más porque como que me entró sentimiento y no es que no quiera llorar, pero bueno, mejor me ahorro las lágrimas para cuando le escriba la autobiografía, porque sé que algún día pasará. Una de las mejores etapas de mi vida ha sido la secundaria. Yo sé que para muchos adolescentes, jóvenes y personas en general, esa etapa es como bastante oscura, gris y como que no es del todo bien recordada. Sobre todo si radicaste en México y
eras parte de la comunidad LGBT+. Digo, yo cumplo estas dos características, sin embargo, para mí no fue así. Creo que también depende mucho de las personas con las que estuve, aunque en ese momento no tenía clara mi sexualidad. Y para mí la secundaria es una etapa que me encanta recordar. O sea, por no irme tan lejos, mis amigos más especiales y más cercanos y realmente ni siquiera son como los más, son los únicos, de hecho, amigos que tal cual puedo considerar amigos, vienen de esa etapa. Entonces, güey, ¿por qué no escribiría sobre mis vivencias de la secundaria? Porque tenemos muchísimas. Creo que también todos hemos vivido como... o sea, todos me refiero como a mi grupo de amigos. Vivimos vivencias en conjunto, pero también cada quien por separado, pero luego interconectadas. O sea, creo que sería fabuloso el proceso de tenemos que vernos cada cierto tiempo, hablar, platicar, comentar, chismear y detallar qué es lo que queremos que ocurra en ese libro. ¿Cuál sería la línea narrativa o los personajes que quisiéramos incluir? Si vamos a hablar de nosotros en primera o en tercera persona. La propuesta aún no existe, jamás he hablado de esto con ellos, pero me encantaría que suceda. Porque para resumirlo, la secundaria para mí fue la etapa de las primeras veces. Y el vivir algo por primera vez creo que te deja marcado toda la vida. Número 1, 2, 3, 4, 5. Idea número 5. Wow, esta es una de las ideas más personales. Digo, al final todo, si se dan cuenta, está apegado a mi vida, pero esta que voy a compartir ahora creo que es la idea más personal y que a día de hoy solo, de hecho, mis amigos lo saben, lo conocen. Es un suceso como que marcó mucho mi vida, marcó también mi orientación sexual, o sea, como el... No mi orientación sexual, pero como el definirme y el abrazar quién soy. Me ayudó bastante a evolucionar y sobre todo detectar qué es lo que quiero en mi vida, cómo lo quiero, por qué lo quiero. He aprendido a soltar, a no aferrarme a algo. Esta posible historia para mí resultaría ser tan bonita porque fue muy especial el vivirla. De hecho, ya lo he intentado en 2, 3 ocasiones escribirla. Me he detenido en varias ocasiones porque no sé si estoy siendo como muy boca suelta y quizás ocupó modificar personajes, ambientes, pero manteniendo la esencia de lo que sucedió. Estoy cuidando cada una de mis palabras, ya que esto es muy íntimo y también quisiera que se mantuviera así, pero al mismo tiempo compartirlo. Aún no hallo, no descifro cómo hacerlo, pero yo sé que pasará, yo sé que se logrará. Siento que esta sería como una historia bastante exitosa y muy, 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 muy bien abrazada por sobre todo un público juvenil y joven adultos. Yo lo sé. Lo siguiente que voy a compartir, le he puesto aquí en la hoja reality show. Amo los reality shows. O sea, son mis gustos culposos desde hace ya como una década. La telerrealidad, aunque pueda parecer absurda o bastante poco creíble, para mí es como, wow, qué horrible. Me encanta. Me entretengo tanto. Descubro como a personajes o a gente que tiene historias de vida o personalidades que me parecen muy interesantes. La primera idea que comencé a escribir trataba sobre un reality show. Y si no mal recuerdo tenía como el mensaje de la moral o algo así. Era lo que pensaba en ese entonces. Lo abandoné porque igual llegó un momento en el que estaba como muy disperso y tenía a bastantes personajes, entonces no sabía cómo desarrollarlos porque al final todos ocupaban como un arco para poder existir en la historia, pero hace poco estuve trabajando en unas fichas de personajes de un posible libro que se tratara sobre justo un reality show. Y de hecho el mensaje
que iba a tener ese libro, bueno, que va a tener porque es que me encantaría escribirlo, va muy relacionado a algo que he vivido, como todo, en concordancia con la manera en la que fui criado, cómo es que él ahora llegar a la etapa adulta, notar ciertas cosas, detallitos que al final repercutieron en la persona que soy y en el cómo me expreso, los pensamientos, las limitaciones, las fortalezas, debilidades y sobre todo el cariño que llegué a tener. Entonces no hablo más de la cuenta porque también incluye a terceros y por eso escribir como que ese libro o esa historia tendría que también tocarla como con pinzas porque no quiero ser como tan específico en mi vida personal, pero al mismo tiempo manteniendo la esencia. Creo que sería muy guay, tío. Y bueno, ya no digo más. Ahora bien, hubo un momento de mi vida, no hace mucho, fue como el año pasado o incluso creo que ni siquiera un año ha pasado de eso. Tuve la idea de escribir diferentes historias, como pequeñas historias y publicarlas de manera audiovisual en plataformas digitales. Pues también un poco como teniendo en cuenta que la gente casi no lee y hacerlo de esa manera un poco más creativa podría acercarme a esa gente que le cuesta leer o que vivimos con este déficit de atención generalizado por justo el consumo digital. Entonces, pensando en esto, llegó a mí la idea de una historia que tratara sobre una noche de graduación. Ahora que lo pienso, creo que apareció desde antes cuando fui a la graduación de un amigo y escuché un poco como de estos mensajes. ¿Cómo se les dice? Sí, ¿no? Mensajes, declaraciones, reflexiones. Se me olvida el nombre, pero tiene un nombre, ¿no? De esta persona que toma el micrófono, ¿no? Como ya sea pues alguien del grupo, del salón, de clases y da como estas palabras de despedida. Palabras de despedida. Entonces, ¿qué pasaría si en una noche de graduación un grupo de egresados decide exponer lo que vivieron durante su etapa universitaria y de cierta manera pues hablar sobre lo que ocurre dentro y fuera de un aula, tanto con compañeros como con maestros, como a nivel general de las escuelas, que a veces existen como ciertas condiciones o reglamentos tontos que esconden o tapan ciertas cosas para no desprestigiar la imagen de la comunidad estudiantil. No sé, ahí como que fue un poco en el aire esta idea, nunca la escribí ni tampoco detallé, pero sí la tengo presente, entonces estaría bien retomarla en algún momento, además de que, si no mal recuerdo, en un trabajo que hice en la escuela, una infografía, creo, no, era un diagrama de flujo, lo hice sobre una persona que escribe un libro sobre cómo afecta la universidad en la salud mental de los universitarios. Recuerdo que hice ese trabajo, la maestra me felicitó porque le pareció como una idea original. Pero bueno, lo podría detallar más a fondo y exponer por ahí universidades. La siguiente idea, y yo creo que la última que voy a compartir, al menos por hoy, porque creo que con estas basta y sobra. Necesitaba sentarme a hablar de mis ideas porque conviven mucho dentro de mi cabeza, pero nunca las exteriorizo, las externo, las hablo, las dialogo, porque no tengo con nadie para hablarlo. Entonces, por eso quería hacer este video. Pero bueno, en fin. Esta última idea es una de las más recientes o la más reciente que ha llegado a mi cabeza justo en estas últimas semanas en las que he estado como un poco tambaleando en mi vida y en mi creatividad. Me llegó la idea de escribir una historia sobre una persona
que necesita prestar atención en lo más mínimo que ocurre en su cotidianeidad, y para ello recurre a una persona que se supone estaría especializada en ello, pero esa persona es un desastre. Y de cierta manera ambos se complementarían para ir avanzando en sus respectivas vidas, y sobre todo enfocado en intentar salir de la oscuridad. Por ahí, como leí una frase hace ya un tiempo, lo contrario de la depresión no es la felicidad, sino ponerse a crear. Entonces me gustaría que este libro o esta historia transcurriera un poco de esa manera. De hecho, hasta me puse a pensar en posibles actores, actrices, porque la visualizo tanto como una serie. Me puse a pensar que quizás no tengo tan malas ideas, solo que procrastino demasiado y el síndrome del impostor llega a mí todo el tiempo, como lo comenté en el último video. No sé, fue un poco raro hacer esto en voz alta. Resultó bien, como para notar que no estoy como tan perdido y que ocupo sentarme a elegir cuál es la idea que quiero escribir. Como he dicho en algunas ocasiones, no es que no tenga ideas, y ya ven, no mentía, sino que no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero transmitir en estos momentos. Hay algunas que las tengo ahí como guardando, ¿no? Y como que digo, cuando llegue a tal momento la voy a escribir, pero luego pienso, ¿y si ese momento nunca llega? ¿Y si en realidad esas ideas que tengo pensadas para después las debo escribir ahora? Así que estoy contento por hacer este video. Gracias por ver y o escuchar hasta este punto. Puedes suscribirte e interactuar con alguno de mis videos porque créeme que me ayudas un montón. Nuevamente, gracias por escucharme. Si te interesó alguna de estas ideas y piensas que tú la podrías escribir, hazlo. Me encantaría leerte en un futuro y saber que la tomaste de aquí. Las ideas, como digo, no son 100% originales. Nos inspiramos de algo. Así que, bueno, eso creo que ha sido todo. Hoy expuse ideas, pero quizás en un siguiente video delimito cuál es la que quiero elegir, seleccionar o inclusive hasta fusionar. Oye, nunca se sabe. Gracias nuevamente. Nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en el próximo video. Adiós.